buenas, bienvenidos a otro vídeo más de mi canal. Y en este vídeo os quiero hablar de algo que considero que es fundamental y es muy importante si tú realmente quieres cambiar y convertirte en esa persona que quieres llegar a ser. Si te sientes con pocas ganas y desmotivado y sientes que tu cerebro te está enviando estímulos constantemente de hacer actividades que tú sabes que perfectamente a largo plazo eso no te va a beneficiar y te va a perjudicar a ti y a tu salud, pero aún así no lo puedes parar y tu cerebro te lo está pidiendo constantemente, creo que este vídeo le va a venir muy bien a todas las personas porque hoy en día vivimos en un mundo y en una sociedad que cada día nos impactan con cosas muy adictivas y que realmente eso hace que pierdas el control de ti mismo. Vamos a hablar sobre la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor del deseo y el placer. Esta molécula normalmente está asociada con la recompensa, por lo cual tiene que ver mucho con la motivación y el deseo. Es la que se encarga de empujarte y que vayas trabajando sobre esos sueños que tú tienes en mente y que los puedas convertir en realidad. Prácticamente los mecanismos de dopamina están asociados a nuestra supervivencia. Todo el mundo tenemos niveles de dopamina más bajos o más altos. Y lo que quiero que entiendas es que te quede bien claro que la dopamina no es mala. Como todo en esta vida, si no sabes controlarlo y lo usas en exceso, ahí es cuando te puede perjudicar. Para que te quede claro, te apetece comerte un chocolate y al comértelo tu cerebro piensa que es bueno para ti. ¿Por qué? Porque te ayuda a sobrevivir, te da energía, por lo cual, ¿qué hace? Te dispara el pico de dopamina. Pero claro, hay un problema, porque el cerebro no diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, por decirlo así. Claramente, comerte en exceso chocolate no es bueno para tu salud, pero tu cerebro asocia de que eso es bueno porque te da energía, por lo cual sobrevives y te dispara la dopamina. Pero si tu cerebro considera que algo no es bueno para ti, como por ejemplo algo que a ti no te esté dando placer y no te gusta hacerlo, y tú lo haces, pero realmente eso sí que es bueno para tu salud a largo plazo, ¿qué va a pasar? Pues no te va a disparar el pico de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Porque siempre te tienta a hacer cosas que te den placer inmediato. La dopamina está totalmente relacionada con las adicciones, que pueden ser, por ejemplo, ver redes sociales, comer comida basura, por decirlo así, drogas, adicciones de alcohol, etc. Por lo cual, como he comentado antes, cada persona tiene niveles más bajos de dopamina y más altos. Claramente, cuanto más alto es tu nivel de dopamina, te sentirás mucho mejor y estarás más motivado cada día. Y en el caso contrario, si tú tienes el nivel de dopamina, la línea base baja, te va a hacer que te sientas peor y que te sientas desmotivado y que no tengas ganas de hacer prácticamente nada. El problema es cuando la dopamina se dispara de hacer algo que no nos ha costado ningún esfuerzo. Por ejemplo, comernos un dulce, comernos un chocolate, bebernos una bebida azucarada. Eso es, te da placer instantáneo, por lo cual prácticamente no te ha requerido hacer ningún tipo de esfuerzo y entonces el cerebro asocia a que puedes recibir ese placer y ese pico de dopamina con el mínimo esfuerzo, y eso a largo plazo va a producir que cada vez te pida más acciones de ese tipo para que no tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo para conseguir algo, y vas a estar buscando un placer inmediato sin ningún tipo de esfuerzo, y eso va a provocar que tu línea media de dopamina vaya bajando constantemente, por lo cual a largo plazo eso va a hacer que te sientas fatal y que no tengas ganas de hacer nada. Y al tener esas sensaciones, lo que va a pasar es que vas a perder la motivación, vas a perder las ganas de hacer realmente esas cosas que sí que te producen placer a largo plazo y te benefician. Te voy a explicar cómo funciona realmente la dopamina con una gráfica para que te la puedas imaginar. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejes, ¿vale? En un lado va a estar la línea base, en la parte de abajo va a ser la línea base de la dopamina. Imagínate que tu línea base es un 1 y en el lado izquierdo, en la barra lateral, tu pico de dopamina máximo, que sería, por ejemplo, un 3, ¿vale? Nuestra base es un 1 y nuestro pico es un 3. Imagínate que ahora mismo te dan ganas de comerte un batido de Oreo, por ejemplo, y yo ahora mismo lo consumo, ¿y qué va a pasar? Pues que mi pico de la línea base, que está en un 1, va a subir a un 3, se dispara directamente. He recibido un placer inmediato, me tomo el batido y ya está. Y ahora mismo mi pico de dopamina está en un 3
pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, la dopamina va bajando. Y ahí está el problema, que cuando baja, no baja en tu punto de línea base, que era un 1, sino que baja por debajo. Imagínate que baja a 0,5, ¿vale? Ya ha bajado de 1 a 0,5, está por debajo de la media. Por lo cual, que ya me siento un poco peor que antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo me tomo otro batido, ¿vale? Que no va a subir al mismo pico que antes, va a subir un poquito menos. Y al subir, por ejemplo, a un 2,5, luego va a pasar lo mismo, que va a ir bajando y no va a bajar a 0,5 como era antes, sino que va a bajar a 0. Por lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que si me estoy dando esos placeres inmediatos, aparte que mi pico de dopamina cada vez va a subir menos y eso va a hacer que mi línea base de dopamina vaya bajando constantemente. Si lo vemos a largo plazo, lo que vas a ver es que es una gráfica que va en constante bajada y eso hace que te sientas mal, que pierdas la motivación, te vas a sentir peor, lógicamente. Y retomando lo anterior, si estoy consumiendo constantemente ese placer que te he dado el ejemplo con el batido, va a llegar un día, un punto de que cuando tú lo estés consumiendo ya no te dé ese placer y no tengas ni ganas de consumirlo. Vas a buscar otra cosa similar que te genere ese placer y que incluso a lo mejor tengas que consumirlo en más cantidad para que tu pico, al estar en 0, suba otra vez a 3 y tengas que consumir cantidades más grandes. ¿Y qué va a pasar? Cuanto más grande sea tu subida, la bajada va a ser más grande, por lo cual lo único que estás haciendo con eso es buscar ese placer inmediato y si lo has llegado a entender, cuanto más sube, más baja tu línea base, por lo cual eso no te beneficia de ninguna manera. Lo único que te perjudica, que a largo plazo te sientas más como una mierda, que no tengas ganas de hacer nada y te estás metiendo en un bucle de que prácticamente no tienes salida, porque o tomas acción y empiezas a salir de tu zona de confort, o si no, tu línea base de dopamina va a estar en constante bajada y cada vez hasta te vas a sentir con pocas ganas hasta de levantarte por la mañana y salir de la cama, que eso le pasa a mucha gente. Y es cuando te preguntas ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy desmotivado? No tengo ganas de hacer nada y siempre estás buscando el placer inmediato. El placer inmediato me refiero de estoy cansado, me voy a echar una siesta, me apetece comer algo y no tengo ganas de cocinar. ¿Qué hago? Pues cojo el móvil y me pido algo rápido que me llegue. Salir de fiesta y tomar alcohol constantemente, es lo mismo. Normalmente dirás, no, yo no bebo mucho, yo bebo una copa. Sí, pero si sales constantemente, esa copa te va a saber a poco dentro de un tiempo. Para que tengas las mismas sensaciones que antes, te vas a tomar 2 y así sucesivamente te vas a tomar 3, tu pico de dopamina va a subir menos y lo que va a bajar es tu línea base. Y estás constantemente en un bucle que no te das cuenta de que lo único que estás haciendo es perder el tiempo y perjudicarte a ti mismo a largo plazo. Otro ejemplo muy claro es los videojuegos, por ejemplo. Tú te compras un videojuego y estás súper emocionado porque te gusta y empiezas a jugar y tu dopamina se dispara, por ejemplo, a un nivel 3, ¿vale? Y después de un tiempo ya no te produce esas mismas ganas y esa sensación de jugar y de repente ya no te satisface jugar esa media hora, sino que lo que buscas es jugar una hora y media, por lo cual ¿qué está ocurriendo? Que constantemente tu pico de dopamina sube menos y tu línea de base va bajando constantemente. Y a la larga, ¿qué va a pasar? Pues que tu línea media de base de dopamina va a estar bajando constantemente. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Vamos a comparar, la dopamina también tiene que ver algo con el dolor, por decirlo así, con el dolor y el placer. Puede sonar un poco raro, pero no el dolor de maltrato, sino que con actividades que realmente pues a uno no le apetecen tanto, como he comentado antes. Por ejemplo, ir al gimnasio, cocinarte, hacer actividades que requieren un poquito de esfuerzo, que al principio pues a lo mejor te está costando, pero a la larga, ¿qué va a pasar? Pues que a la larga te va a producir una satisfacción tuya interna de que has realizado algo y que estás saliendo de tu zona de confort. Por lo cual no te preocupes, que te voy a dar varios ejemplos y para que lo vayas entendiendo. Por lo cual te doy el ejemplo con ir al gimnasio, que por decirlo así es un dolor. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que estás haciendo y a lo mejor no te gusta ir al gimnasio, pero bueno, tú sabes que a largo plazo te trae beneficios y realmente estás cuidándote a ti. Entonces, solamente con desplazarte ya estás haciendo un esfuerzo y estás saliendo de tu zona de confort. Por lo cual, si
retomamos la gráfica y tu línea media base de dopamina es un 1, ya has hecho ese esfuerzo y has tenido ese paso de ir y tu dopamina ha bajado un poquito porque estás un poco ahí saliendo de tu zona de confort, y entonces del 1 a lo mejor ha bajado a 0,8, 0,6, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Después de entrenar tú te vas a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque has logrado eso que no te gusta tanto, y en ese momento tu dopamina lo que va a hacer es se va a disparar el pico y se va a ir, por ejemplo, a un 2, ¿vale? Pasa de 0,8 a un 2 y no baja, sino que se queda ahí. Se queda ahí, estable a un 2. Luego, a lo largo del día, haces otra actividad que te saca un poco de tu zona de confort, que a lo mejor no tienes tanta paciencia. Imagínate que te pones a leer un libro, ¿vale? Te pones media hora a leer algo y estás ahí que no te gusta tanto, pero estás cambiando de hábitos y estás empezando a leer. Por lo cual, recordando, teníamos un pico de dopamina de 2 y baja a un 1,7, 1,6, ¿vale? Y estoy ahí media hora leyendo, y cuando termino de leer tengo esa sensación y estoy contento que he logrado otro objetivo que me está costando, pero poco a poco voy cogiéndole gusto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tu dopamina de 1,6 se dispara a un 2,8, por ejemplo, ¿vale? Y se queda en un 2,8, ahí constantemente. Y si lo ves a largo plazo, haciendo esas tareas que son un poco incómodas al principio y te están sacando de tu zona de confort, si comparamos la gráfica, está en constante crecimiento. En cambio, con las actividades de placer inmediato, que es como comer comida basura, vicios, drogas o cualquier cosa, es un placer inmediato, y lo que genera placer inmediato es que tu dopamina baje mucho, y encima no baja a la línea media, sino que baja. Tu línea media base de dopamina va bajando constantemente, entonces es una constante bajada. Por lo cual, ahora te pregunto a ti, ¿qué te conviene más? ¿Sentir un placer inmediato y sentirte como una mierda constante? ¿O ir saliendo de tu zona de confort y convertirte en esa persona que realmente quieres ser y sentirte orgulloso y a largo plazo estar motivado y conseguir tus objetivos diariamente? Y así es como realmente funciona la dopamina. No quiero entrar en más profundidad, simplemente te he querido dar una explicación muy breve con una gráfica y con varios ejemplos para que tú lo interiorices y entiendas, más o menos te hagas una idea de cómo funciona, y realmente que entiendas por qué te ocurren algunas cosas y por qué te sientes de alguna manera u otra según el día. Dale like a este vídeo si te ha servido de ayuda, suscríbete para no perderte más contenido como este, y nos vemos en el próximo vídeo.